Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a Higienista 10. ¿Hay alguien a quien no le parezca necesario, imprescindible, fundamental y otros 1000 calificativos que pudiéramos dar al hecho de esterilizar y desinfectar las superficies, los materiales y los instrumentos que utilizamos en clínica? Es desde luego una pregunta retórica, porque si hubiera algún profesional que pasara totalmente de realizar estos procedimientos, su actitud rayaría en lo inmoral, por las consecuencias que esta conducta puede llegar a tener en sus compañeros, en sus pacientes y en sí mismo. Nosotros, como es lógico, debemos preocuparnos de que los procedimientos de descontaminación de las superficies y los materiales se realicen de forma correcta y habitual, para evitar la transmisión de enfermedades. Pero antes de continuar, quiero pedirte que me ayudes a crear material que te sea útil. Me ayudas cuando te suscribes, compartes mis vídeos, me das un like y comentas las publicaciones. A ti no te cuesta nada, tampoco te lleva mucho tiempo y como compensación pongo en común temas que de un modo u otro seguro te van a ser de gran utilidad. Ayúdame para que yo pueda ayudarte. Muchas gracias. Como has visto en el título, en el vídeo de hoy nos centramos en los niveles de desinfección. Tienes en el canal varias publicaciones. En ellas hemos definido los términos esterilización, desinfección y la limpieza. También hemos distinguido entre desinfectante y antiséptico. Asimismo, hemos hablado sobre la cadena de higiene, la desinfección inicial y los tipos de limpieza. Te recomiendo que los veas todos porque son piezas de un puzzle mayor, ya que en su conjunto forman parte de un tema muy amplio y fundamental. Este tema es básico tanto si estás estudiando la titulación de higienista, te estás preparando una oposición o si ya estás trabajando en clínica, porque hace referencia a procedimientos habituales e indispensables que vas a realizar muchas veces a lo largo del día. Antes de nada, repasemos el concepto de desinfección. Definiremos desinfección como el conjunto de procesos cuya finalidad es la de destruir los microorganismos patógenos que se encuentren sobre las personas, animales, el ambiente o las superficies. Cuando hablamos de desinfección debemos tener en cuenta que con este procedimiento se eliminan microorganismos, pero no todos, ni tampoco sus formas de resistencia, es decir, no elimina las esporas. Existen dos grandes grupos de métodos de desinfección, los métodos físicos y los métodos químicos. Hoy nos vamos a centrar en los métodos químicos y más concretamente en los niveles de desinfección que pueden alcanzar estos compuestos. Antes de continuar, hacemos otro repasito rápido. Dentro del amplio grupo de los desinfectantes químicos encontramos los denominados desinfectantes como tal y los antisépticos. Insisto, todos forman parte de los desinfectantes. Pero en un sentido más específico hablamos de desinfectantes cuando nos referimos a aquellas sustancias químicas utilizadas para destruir microorganismos depositados sobre superficies inertes, mientras que utilizaremos el término antiséptico para las sustancias químicas desinfectantes que se utilizan sobre tejidos vivos, ya sea piel, mucosas o heridas. Importante, desinfectante para superficies inertes y antiséptico para aplicación sobre tejidos vivos. Como acabo de mencionar, hoy nos vamos a centrar de forma muy específica en los niveles de desinfección que pueden alcanzar estos compuestos. Estoy segura de que habéis oído hablar de desinfección de bajo nivel, desinfección de nivel intermedio y desinfección de alto nivel. Por tanto, y siguiendo esta clasificación, hay que determinar a qué nos referimos con cada uno de estos niveles. ¿Qué resultados podemos esperar con cada uno de estos procedimientos? Y claro está, ¿cuáles son las sustancias químicas desinfectantes que se engloban en cada uno de estos tres apartados? Pero antes de meternos de lleno con la clasificación, es necesario dilucidar dos cuestiones importantes sobre los desinfectantes. Ojo, quiero aclarar que de forma general, cuando hable de desinfectantes, me refiero tanto a los desinfectantes como tal, como a los antisépticos. Como digo, hemos de tener en cuenta dos cuestiones al hablar de los desinfectantes. ¿Cuáles son sus mecanismos de acción? ¿Y cuáles son los aspectos que determinan su potencia y efectividad? En lo que respecta a los mecanismos de acción, los desinfectantes se pueden clasificar en tres grupos. Los que actúan sobre la pared celular y la membrana citoplasmática, alterando los procesos que llevan a cabo estas estructuras.
los que actúan inactivando y produciendo efectos tóxicos sobre las proteínas y las enzimas, y los que actúan alterando el núcleo e impidiendo la replicación del ADN. Aunque en principio se establece esta clasificación, hay que aclarar que algunos desinfectantes comparten más de uno de estos mecanismos de acción. Seguimos avanzando, así que pasamos a la siguiente cuestión. ¿Cuáles son aquellos factores que determinan la potencia y la efectividad de un desinfectante? Desde luego existen una serie de condiciones bajo las cuales los desinfectantes se comportan de un modo u otro. Por ello debemos tenerlas en cuenta cuando estemos utilizando estos productos. Estas condiciones son: primero, la concentración del producto desinfectante. Está claro que a mayor concentración, mayor efectividad. Segundo, el tiempo de exposición que tengamos los materiales en contacto con el desinfectante. Como en el caso anterior, cuanto mayor tiempo de contacto del desinfectante con el material, mayor será su efectividad. En tercer lugar, tenemos el pH del medio. Esto determina que ciertos compuestos desinfectantes atraviesen mejor las paredes del microorganismo. En cuarto lugar, es importante la temperatura a la que se encuentra el desinfectante. Con respecto a este punto debemos tener en cuenta que si la sustancia desinfectante se encuentra a muy baja temperatura, se observa una disminución del poder desinfectante. En quinto lugar, es determinante la presencia de elementos extraños, es decir, si el material a desinfectar presenta materia orgánica como sangre o restos de tejidos, es más difícil que el desinfectante actúe adecuadamente. De ahí que se insista en la necesidad de realizar un lavado previo del material antes de proceder a su desinfección. En sexto lugar, hay que tener en cuenta la propia resistencia del microorganismo y, por tanto, hay que elegir el compuesto más efectivo según cada caso. Y en séptimo lugar, debemos tener presente el número inicial de población microbiana que existe sobre el material a desinfectar. Cuanto mayor es el número de microorganismos, mayor debe ser la concentración del agente desinfectante y su tiempo de exposición. Actualmente existen una gran cantidad de sustancias desinfectantes que, según el tipo de agentes patógenos que eliminen, se clasifican en desinfectantes de bajo nivel o DBN, desinfectantes de nivel intermedio o DNI y desinfectantes de alto nivel o DAN. Veamos las características de cada uno de ellos. Comenzamos con los desinfectantes de bajo nivel. También nos los podemos encontrar denominados por sus siglas DBN. Estos compuestos actúan contra virus lipídicos de tamaño medio, bacterias en forma vegetativa y hongos, pero son ineficaces frente a micobacterias y virus de tamaño pequeño. Algunos ejemplos de este grupo de compuestos son los derivados mercuriales y los oxidantes como el agua oxigenada. Pasamos al apartado de desinfectantes de nivel intermedio o DNI. Eliminan las formas vegetativas de bacterias, hongos y virus lipídicos de tamaño medio y pequeño, pero no eliminan completamente algunos virus y esporas. Ejemplos de este tipo de compuestos son los compuestos yodados, como el betadine, el hipoclorito sódico, más comúnmente conocido como lejía, los alcoholes y fenoles, el amonio cuaternario y la clorhexidina. En este último caso, una marca que comercializa un desinfectante de nivel intermedio que presenta la clorhexidina como principio activo sería el Ibiscrub. El Ibiscrub es un antiséptico para el lavado de manos en cirugía que también se utiliza como antiséptico de la piel durante el pre- y el posoperatorio. La concentración de clorhexidina de este medicamento es de 40 miligramos por mililitro. El tercer grupo lo componen los desinfectantes de alto nivel o por sus siglas DAN. Son activos frente a virus lipídicos de tamaño medio, virus no lipídicos pequeños, bacterias en su forma vegetativa, bacilos de Koch, algunas esporas y hongos. En algunos casos pueden llegar a ser incluso esporicidas. Dentro de estos compuestos se incluyen los aldehídos, como es el caso del glutaraldehído al 2%, y el ácido peracético, entre otros.
Está claro que en un momento u otro del día vamos a tener que manipular algún tipo de sustancia desinfectante y para ello debemos tener presente las medidas de protección especial que recomiende el fabricante. De forma general podemos indicar unas normas comunes de uso. Se diluyen en agua fría a no ser que el fabricante indique lo contrario. No mezclar desinfectantes. Se deben respetar las concentraciones y los tiempos de inmersión que se indiquen en las instrucciones del producto. Sumergir totalmente los materiales a desinfectar. No dejar almacenados los materiales en las soluciones desinfectantes. Hay que vigilar las caducidades de los productos en general y de la preparación desinfectante en particular. Las soluciones ya preparadas tienen una vida activa determinada que es específica en los envases. Se deben mantener limpios y desinfectados los recipientes en los que se prepara la solución. Hay que usar los medios de protección necesarios según el tipo de desinfectante utilizado. Utilizar en zonas ventiladas y no exponer a temperaturas extremas. Como última indicación, recordar que antes de desinfectar se debe hacer un lavado previo de los materiales. Esta limpieza previa ayuda a disminuir la carga bacteriana por el mecanismo de arrastre del agua y del detergente, del mismo modo que se eliminan restos orgánicos como sangre y tejidos. Cuanto más limpio esté el material, mejor actuará el desinfectante. Finalmente, nos queda por determinar cuándo utilizar un desinfectante, con qué tipo de materiales, si la desinfección puede sustituir a la esterilización y unas cuantas cuestiones más. Para ello nos ayudaremos de la información que nos facilita la clasificación de Spaulding. Quizás este nombre no os aclare mucho, pero seguro que habéis oído lo de materiales críticos, semicríticos y no críticos. Pues esta clasificación de Spaulding que acabo de mencionar se relaciona de forma directa con la utilización de los desinfectantes o la necesidad de esterilización. Pero esto lo dejamos para un próximo vídeo en el que analizaremos esta clasificación. Y para ello os emplazo en unos días. Y con esto termino pidiéndote de nuevo que te suscribas, que compartas mis vídeos, me des un like y comentes las publicaciones. A ti no te cuesta nada, ni tampoco te lleva mucho tiempo y a mí me ayuda y me sirve de aliciente para seguir creando contenido. Muchas gracias por todo tu apoyo. Nos vemos en unos días. ¡No me faltes!